Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de San Lucas. Entonces vamos a buscar la palabra de Dios, San Lucas capítulo 1, del versículo 24. Voy a leer. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: Así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios les dará el trono de David, su padre, y él reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Hasta el versículo 38 he leído. La verdad que nosotros, cuando creemos en Dios, nosotros necesitamos una relación muy exacta de confianza en la Biblia. Es decir, que nuestra vida de creencia debe ser una basada de la Biblia, porque fuera de la Biblia todos son equivocados. Pensamiento de ser humano no es correcto. Aunque en el mundo hay muchos científicos que están hablando estas cosas, pero no es correcto. Por ejemplo, ¿quién creó al universo? Mucha cantidad de gente, ¿no? Desde esta pregunta ya se dividieron por naturaleza o por evolución y por algo que pasó. Pero imagínense, ¿no? Para vivir
ser humano sí o sí tiene que tener condiciones. ¿Qué condiciones? Este planeta cada día tiene que girar como rotación. Porque cada día por la rotación de la Tierra ya está recibiendo solar. Imagínense, ¿no? Si no hubiera girado la Tierra por sí mismo, entonces, ¿cómo podemos ver el sol? Anteriormente, ¿no? La gente pensaba que el sol se levanta desde este, se cae hacia oeste. Pero hoy en día ya todo el mundo conoce que no es que el sol se levanta, sino que el sol se queda fijo. Solamente la tierra gira. Pero alrededor de la tierra, como la distancia de alrededor de la tierra, más o menos 40.000 kilómetros. Por eso, unas personas si corren rápidamente para girar una vuelta, entonces 40.000 kilómetros, ¿cómo tiene que volar? No puede correr, sino que sí o sí tiene que volar por la velocidad de avión. Avión más o menos vuela 1.600 kilómetros por hora. Por eso con esta velocidad durante una hora puede girar así. Pero para volar el avión se necesita instalar del motor grande y bueno, también echando combustible, ¿es cierto? Pero ¿de dónde instaló en la tierra el motor grande para girar 1000 de años? ¿Alguien sabe dónde está? Está escondido. También no sale nada de humo. ¿Es cierto? No sale nada de contaminación, ni afecta nada. Ya cada día está manteniendo de velocidad para que nosotros vivamos tranquilamente. Además, para tener 4 estaciones en el año, ya nosotros tenemos que ver. La Tierra tiene que girar alrededor del Sol como translación y también esta velocidad más rápido que rotación. Rotación 1.600 kilómetros por ahí por hora, ¿no? Pero para girar una vuelta alrededor del Sol durante un año, velocidad más o menos 1.700 kilómetros por 60 segundos. Significa que por un minuto ya tiene que volar como esta velocidad. Si no corre, entonces ya no alcanza, durante un año no alcanza a llegar. Significa que nosotros no podemos imaginar de dónde viene esta energía, poder. Pero únicamente la respuesta es la palabra de Dios, como dice, cuando Dios creó al universo y la tierra en el día de cuarto, ya Dios creó el sol y la luna y las estrellas. Y luego, para que mantengan del día, del año, señales del año. Por eso, por la palabra de Dios había creado a todas las cosas y todos los universos, incluye nuestro planeta, y luego está manteniendo a nuestra vida. El Señor que está manteniendo, dominando este planeta, nosotros llamamos a Él como nuestro Dios. Ese Dios está teniendo gran proyecto. Observando el libro
de Génesis hasta Apocalipsis, completamente 66 libros de la Biblia, está enfocando sobre una persona. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Antes de nacer Jesucristo, ya Dios había profetizado que iba a nacer el Mesías para limpiar todos nuestros pecados. Pero sí o sí tenía que tener la condición, porque Jesucristo tenía que nacer por descendiente de Abraham y David. Porque Abraham es una persona de la fe, como padre de la fe era. Y luego el rey David era como el rey de Israel. Por esa razón, descendiente de Abraham y David, es decir, que Jesucristo ya iba a recibir trono del rey de David. Pero hay una condición más, porque Jesucristo no tenía que nacer por una mujer casada, porque si hubiera nacido Jesucristo como una mujer que fue casada con un varón, entonces sería como descendiente de Adán. Además, cuando nace con el pecado, entonces no será Salvador. Por eso sí o sí, nuestro Señor Jesucristo tenía que nacer por medio de una virgen que no conocía nada del varón. Ya, para cumplir estas palabras, ya también Dios tenía que trabajar, porque había profetizado que se llamará de Nazareno. Entonces, Jesucristo tenía que crecer en la ciudad de Nazaret. También Jesucristo tenía que nacer en Belén, porque en Belén iba a nacer el Mesías. Ya, ¿cuál era la condición para ser perfectamente nuestro Señor Jesucristo como Mesías? Uno tiene que ser descendiente de David y Abraham. Y otro es por medio de una virgen que nunca había conocido hombre. También Jesucristo sí o sí tenía que nacer en Belén. También Jesucristo tenía que crecer en la ciudad de Nazaret. Según mi opinión, tenía que tener alianza estas condiciones. Por ejemplo, José. No sé muy bien desde cuándo estaba viviendo en la ciudad de Nazaret. Pero hace tiempo, Dios estaba controlando. Por ejemplo, antepasado de José, como un abuelo, de repente, de Belén, debería mudar a la ciudad de Nazaret. Comprando un terreno, construyendo una casa, viviendo, engendrando algo, y luego por fin nació José. Así es. Y luego José, cuando tenía edad para casarse, y siendo mayor, sí o sí tenía que encontrar una mujer. No importa su belleza o algo, solamente una mujer virgen, ¿ya? Antes de casarse no tiene que tener la relación, nada, y luego, ¿ya? Esta mujer ya tenía que estar de acuerdo de lo que iba a casarse con José. Además, cuando José ya le pidió a ella, cásese conmigo, por favor, y preparando un anillo, le entrega. En aquel entonces ya María tenía que aceptarlo, pero ya estaba preparando para casarse. En este momento justamente Dios tenía que enviar el ángel Gabriel, y luego apareció.
Justamente en esa época ya estaba apareciendo. ¿Cómo dice el versículo? Acá dice 26, ¿cómo dice? Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Cuando nosotros llamamos o leemos esta palabra, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita, así hablamos, ¿no? Pero si hace película, entonces con la emoción, ¿cómo va a decir? Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. En la que entonces sale humo. Solamente apenas se ve el rostro de ángel, ¿no? En la que entonces María se asusta. ¡Oh! ¿Qué pasa, Señor? ¿Quién soy yo? Yo no sé nada, nadie. ¿Cómo va a surgir en mi vida, Señor? Conversando, ¿no? Yo no soy actor, por eso no puedo decir exactamente, pero podemos imaginar. Por eso, como dice el versículo 30, así, 29, ¿no? Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Qué raro, ¿no? Porque no es que ella estaba orando: Señor, por favor, deme la gracia para que yo tenga un bebé por medio de José, se llamará Jesús. Nunca, no está pidiendo eso. Es decir, que ya es fuera de su deseo y fuera de su plan. Únicamente depende de Dios. Tenía gran temor, temblaba, ¿no? Oh, ¿qué es lo que está diciendo? 30. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Esta palabra nos enseña claramente, ¿no? Has hallado la gracia. La gracia de Dios, ¿a quién llega? Al que puede hacer bien, al que puede servir a Dios. No es así. La gracia es decir que el que no puede hacer nada, también el que le falta mucho y no es como digno de ser usado de Dios. Tal persona, cuando haya la gracia de Dios, puede recibir mucha bendición. Por eso mucha gente no está interpretando mal. Por ejemplo, Noé halló la gracia ante presencia de Dios, ante ojo de Dios. Entonces, cuando halló la gracia ante ojo de Dios Noé, ¿qué significa? Él era también uno de los pecadores, era digno de ser muerto por su obra. Pero ¿cómo podía ser justo? Acompañó con Dios por la gracia de Dios. Nosotros también, ¿cómo nosotros podemos ser salvos? Alguien que pueda cumplir mandamiento de Dios, alguien que pueda orar al Señor 24 horas, alguien que pueda ayunar 40 días, alguien que puede ayudar a la iglesia ofrendando completamente sus bienes. No es así, no por la obra, sino de la gracia del Señor.
Por esa razón, nosotros tenemos que tener mucha fuerza por recibir la gracia de Dios. Actualmente nosotros no podemos cumplir el mandamiento de Dios, por eso estamos siendo como pecadores. La verdad que estamos siendo pecadores, pero por la gracia de Dios que murió Jesucristo por nuestros pecados. En vez de nosotros, Jesucristo murió en la cruz. Por su sangre, por su muerte, Dios perdonó todos nuestros pecados. Se llama la gracia. Por eso, la mujer Virgen María no es como una persona especialista, ¿no? Sino que era común. Pero Dios escogió. Por eso ella halló la gracia de Dios. ¿Qué significa? En nuestra vida también, cada momento nosotros tenemos que hallar la gracia de Dios. ¿Es cierto? Por ejemplo, ¿no? Acá está participando Pastor José Manuel. José Manuel de Ecuador, quien está siendo como descendiente de origen de nativo de Ecuador. No tiene relación conmigo. En la realidad ya nunca nosotros teníamos una sinónimo o un sinónimo que nosotros podíamos encontrar, aprender, enseñar la palabra de Dios. Pero por la gracia de Dios, de primero, yo podía hallar la gracia de Dios para poder transmitir la enseñanza de Dios. Y también Pastor José Manuel, quien no tenía nada que ver conmigo, pero un día él halló la gracia de Dios para descubrir la enseñanza de Dios. Por eso, durante más de un año ya está acompañado conmigo, está estudiando la palabra de Dios. ¿Cuánta cantidad de los existen como tribu de ellos? Ya había muchos, pero no mucha gente está participando. Casi único, Pastor José Manuel está participando. Los que usan idioma quichua. Ya, 31, como dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Entonces, qué bendición es que siendo una mujer que podía concebir por medio del poder de Dios. Por eso, ¿no? Por medio de ciencia, nosotros no podemos explicar bien cómo puede concebir siendo virgen. Pero sí, Dios puede crear un universo donde no hay nada. Por eso, para Dios no hay imposible. Amén. Por eso nosotros tenemos que confiar en la obra del Señor. Señor ya está escogido a ella entre muchas vírgenes. Y luego, después de concebir esa mujer, ya con José tenía que conversar, porque después de ser embarazada, pero únicamente José conoce. Yo no tuve nada de relación con ella porque ella está concebiendo. Y entonces ya José va a llorar. José va a preguntar: mi amor, por favor, cuénteme, secreto. Yo no quiero andar así. No, si no habla, entonces ya silenciosamente vamos a dividir nomás, ¿ya? Usted ya vaya en su camino. Es cierto, ¿no? Es decir, que la mujer, siendo virgen, no podía aceptar fácilmente la palabra de Dios, porque una parte, ¿no?, puede concebir Jesucristo para engendrar el Salvador. Es una bendición, pero mientras tanto que está siendo embarazada, ya su novio, José, sí, cuando
puede ver, entonces, ¿cómo va a surgir? En esa época estaba existiendo la ley. Cuando uno que adultera, entonces será apedreada. De repente ella ya iba a morir. Es decir, que ya estaba poniendo su vida ante Dios. Porque Dios sí o sí tenía que cuidarla, sí o sí tenía que bendecirla. Porque si no hubiera bendecido, entonces José iba a publicar. No, yo no conozco a ella ya, pero ella ya tiene otro bebé como de otro hombre. No sé. Mm. Pero Dios estaba controlando en el corazón de José. Cuando apareció el ángel, ya no tiene que dejarlo, porque lo que fue concebido por María es el Hijo de Dios. Por causa de eso, José podía aceptar a María como su esposa. Justamente, ¿no? Ellos antes de entrar tenían que regresar a Belén, es el pueblo natal de David, para registrar de nombre de ellos y también de José y de Jesucristo. Eso es la ley de emperador de Roma. Significa que no por la casualidad, sino que el Dios ya tenía que controlar el corazón del emperador de Roma para que publicara esta noticia. Ya veamos, como dice el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Significa que ya nuestro Señor Jesucristo era rey de Israel, también era sumo sacerdote celestial y también el profeta verdadero de Dios. También acaba, como dice el versículo 34, dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ya, cuando viene el Espíritu Santo del Señor, le cubrirá Jehová. Entonces, ¿qué significa? Humanamente, nosotros no podemos imaginar bien, humanamente es imposible de concebir, como humanamente no puede surgir así, pero milagrosamente, por medio de la gracia de Dios, por medio del poder de Dios, Jesucristo podía formar en el vientre de María. Por eso Jesucristo estaba utilizando, como prestando del vientre de su madre. Eso es. Por eso María, la madre de Jesús, es una mujer bendita, pero no debería adorar como si fuera madre de Dios. No, absurdo, ¿no? Solamente una mujer bendita hasta allá nomás, y la que recibe la gracia del Señor. Pero si pasa como este Liber y luego dice que eso es la madre de Dios, nosotros llamamos a ella, pedimos perdón, Santa María, perdónenos. No es así, sino que a nosotros solamente tenemos respeto a la mujer, María, la que halló la gracia del Señor. ¿Quién es más grande? Nuestro Señor Jesucristo. Pero alguna religión todavía, ¿no? La madre está
y agarrando como en su seno y como bebé. Todavía Jesucristo está siendo un bebecito que no habla nada. Hay un matrimonio de nuestra casa y Evangelista Christopher Muñoz tiene su hijo, ¿no? Eno. Hasta ahora todavía no habla. Cuando yo veo a él, Eno, yo le llamo, ¿no? Él me responde, nada más. ¿No? Ni puede decir, hola pastor, no. Por eso mucha gente está menospreciando a Jesucristo como si fuera bebé, que no puede hacer nada. Todavía está siendo bebé, bebecito. ¿Quién es mayor? María, Santa María. No es así. Sí o sí tiene que despojar pensamiento para enfocar hacia Salvador. Porque Jesucristo era Dios mismo, también era creador, que nos creó, nos dio la vida. También Jesucristo cargó todos nuestros pecados y limpió una sola vez para siempre, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados. Por la gracia de Dios, cada día nosotros podemos descubrir. Y luego Elizabeth, cuando estaba embarazada, pasando 5 meses, no falta un mes, ya, y como dice, apareció el ángel a María, ¿no? Más o menos hay diferencia de tiempo de Juan el Bautista y Jesucristo como 6 meses. Es decir que Dios estaba controlando para que entre ambos que tuvieran misma edad. El mismo año nacieron Jesucristo y Juan el Bautista. Además, y María, y son como María con Elizabeth son parientes, como cercanas de familia. Pero creo que desde que nacieron entre dos, no encontraron hasta que se unieron en el río Jordán, donde Jesucristo iba a recibir el bautismo. Y es decir que ya Jesucristo nació por medio de María, pero María, una persona que halló la gracia de Dios. En nuestra vida también, cada uno de nosotros, si podemos hallar la gracia de Dios, nosotros podemos aguantar muchas cosas y recibiremos mucha bendición. El día de hoy así terminamos. Gracias. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para poder compartir la palabra de Dios. Hoy en día Dios nos permitió del libro de San Marcos. Cada momento nosotros estamos tocando, escudriñando. El día de hoy nosotros podemos ver que María era una mujer virgen, pero halló la gracia del Señor. También nosotros, cuando podamos hallar la gracia de Dios, podemos recibir mucha bendición. Y también nosotros ya hemos hallado la gracia de Dios por recibir perdón de los pecados. Espero que el Señor también utilice cada uno de nosotros para que nosotros podamos salvar muchas personas por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Gracias.